Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Membrana. Aquí está Josué. Hola, aquí está Pachi. ¿Cómo está, Pachi? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. ¿Qué me cuenta, Pachi? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de un libro que me leí que se llama Empieza por el porqué, Start with Why. Okay. Sí, que es de Simon Sinek. Bueno, es un libro sobre qué hace a un líder un buen líder. Uh-huh. Él sobre todo se enfoca en temas de empresas, pero también habla de líderes políticos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, sabemos qué hacemos, ¿no? Nosotros tenemos un podcast donde hablamos sobre temas diversos, ahora sobre todo sobre hábitos. Pero casi nadie sabe por qué lo está haciendo. Quizás lo sabe internamente, pero casi nadie lo expresa. Porque la gente compra ideas no por el hecho, sino por el por qué, sino por la razón por la cual tú hiciste eso. Él habla de esto, él dice, el por qué está en el centro de todo. Ahí hacen una cosa que se llama el círculo de oro. Primero en el centro está el por qué, después está el cómo y por último el qué. Entonces normalmente casi todas las empresas y cosas así hablan solo del qué. Y él dice que la verdadera manera de convencer a alguien, que no sea manipulación, sino que de realmente convencerlos de verdad, es que ellos sepan cuál es tu por qué y lo tomen como suyo. Él da un ejemplo sobre Apple. Supongamos que en una fábrica de computadoras te dice, nosotros hacemos computadoras, ese es el qué, con un diseño muy fácil de utilizar, ese es el cómo, cómprame una computadora, imagínate esa propaganda. Nosotros hacemos computadoras, son muy fáciles de utilizar, cómprame una computadora. Esa es la propaganda que hace la mayoría de la gente. Este celular tiene una nueva cámara de 12 megapíxeles y otra cámara de frente de 10 megapíxeles, no sé cuánto de memoria. Pero en cambio, si a ti te ofrecen una computadora así, nosotros creemos en cambiar el status quo. Hacemos productos diferentes, fáciles de usar, hacemos computadoras. Suena mucho más interesante. Eso es lo que hace Apple. Y es hablar del por qué. Por ejemplo, en el caso de Apple no es una cosa que hace para cada producto diferente, sino es toda la compañía. Y por eso es que puede hacer tantos productos. Simon Sinek da el ejemplo de que Dell sacó aparatos de MP3. Entonces la gente decía, ¿pero por qué voy a comprar un aparato de MP3 marca Dell? Dell es una marca de computadora. Todos compramos aparatos de MP3 marca Apple. Porque lo más importante es el por qué. No importa qué es lo que tú hagas. El qué puede cambiar. Lo que no puede cambiar es el por qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, él da también el ejemplo de Martin Luther King. Su parte más que llamaba la atención no era el decir, tenemos que cambiar esta ley y luego esta, no. Sí, que se siente como tecnicismos, como se siente como muy de logística aburrida. Exacto, entonces él decía, no, yo tengo un sueño en el cual en el país las leyes sean iguales a las leyes de Dios, sean igual de justas. Ese era el porqué de Martin Luther King. Y eso es lo que la gente recuerda que dijo él. O sea, nadie recuerda qué reformas hizo. De hecho, él no las hizo. Él simplemente impensó un movimiento. Sí, él logró que fueran cientos de miles de personas a una marcha donde dio ese discurso de yo tengo un sueño, no se llamaba yo tengo un plan. Y luego eso generó que haya gente que supiera cómo hacer eso. Pero siempre hay que empezar por el porqué. Y él lo que dice es que eso es lo que distingue a los buenos líderes de los malos líderes, ya sea en una empresa o en un líder de política como Martin Luther King. Y la gente lo sigue no porque quiere seguir a Martin Luther King, sino porque ellos toman la causa como suya. La gente no fue a la marcha de Martin Luther King por Martin Luther King. Fueron porque esos eran sus ideales también. Eran sus propios porqués también. Exacto. La gente no compra un iPhone porque, voy a comprar ese celular que sale 3 veces más caro que otros celulares. No, la gente compra un iPhone porque se identifica con querer ser... Con la razón. Con la razón, ¿no? Con que sea lo más fácil de usar posible para el usuario y que es diferente. Entonces lo que Simon dice es que cualquier cosa que tú hagas tiene que mostrar tu porqué. Si tú empiezas a hacer cosas que no están relacionadas con tu porqué, la gente se va a confundir y va a decir, ¿pero cómo? O si tu porqué no es lo suficientemente claro, porque hay veces eso, que las compañías o los líderes simplemente se enfocan en el qué y nadie sabe cuál es tu porqué. Entonces cualquier cosa que se haga tiene que estar relacionado con ese porqué y siempre tiene que estar presente. Es sobre todo para comunicación, para publicidad, ¿no? O también para los productos en sí. Para los dos. Si, por ejemplo, una cosa que criticaba mucho a Apple, que últimamente está sacando productos que no son una gran innovación. Está sacando un producto que es simplemente una pequeña mejora del producto anterior. Y justo eso va en contra de su porqué. Su porqué es siempre innovar. Entonces yo creo que es ambas cosas. La comunicación es súper importante, pero también... El producto en sí mismo. El producto en sí mismo. El porqué nunca puede ser ganar dinero. Ganar dinero es una consecuencia. El porqué se encuentra en tu pasado. Por ejemplo, en el caso de Steve Jobs, él era en los 60, en California,
una época de mucha gente protestando, de tratar de cambiar lo que estaba pasando. Esa idea, digamos, la puso en una fábrica de computadoras. Pero entonces cada quien tendrá un porqué diferente y por eso no necesariamente el qué y el cómo va a ser igual para todo el mundo porque depende de su porqué, ¿no? Entonces él lo que dice es, mira, no importa si luego tú cambias de producto, si es tu misma compañía, por ejemplo, si el porqué sigue siendo el mismo, no importa. La única manera de que la gente sea realmente leal a tus ideas o a tu compañía es que entiendan tu porqué. Pero entonces esa es la razón, para que sea comunicación más efectiva, para que la gente en serio entienda, para que el producto se diferencie de otros, ¿no? Bueno, pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, si tus seguidores más cercanos, o sea, tus empleados, entienden tu porqué, es más fácil que esa persona no simplemente cambie de empleo por más dinero, porque en principio debería haber gente en tu compañía que están ahí por tu porqué. O sea, es una cuestión de motivación. Completamente de motivación, exacto. O sea, él dice, yo no sé si será cierto, pero él dice que la gente que trabaja en Apple quiere trabajar en Apple. Y simplemente que den más bonos y tal, eso es manipulación. Lo más importante es que la gente que esté ahí tenga las mismas motivaciones que tiene la compañía. Bueno, el dinero puede ser una razón para hacer algo, pero se siente como una razón no tan directa, sino que es como lo hago porque me dan dinero. Exacto. Y no hay una razón auténtica. Por eso él dice que el dinero no es un porqué. Un porqué es lo que tú crees. Tiene que ser una razón intrínseca. Es una razón intrínseca, exacto. Nosotros en la membrana, aquí tratando de poner nuestro porqué, nosotros en la membrana creemos en que la información te permite llevar una mejor vida. Entonces cualquier cosa que nosotros hacemos tiene que estar relacionado con eso, con que la información le permite a la gente tener una mejor vida, que el conocimiento es poder. Para hacer las cosas mejor, para tener más claridad. Exacto, entonces así nosotros hagamos un podcast o hagamos un video, todo tiene que estar relacionado con nuestro porqué. Entonces, claro, es una idea de marketing, pero también es una idea de eso, de buenos líderes, porque si los líderes no logran que toda la gente que lo está siguiendo entienda su porqué, van a estar ahí por otras razones, ¿no? Y no te van a ser realmente leales. O sea, en cualquier momento que le ofrezcan un mejor trabajo se va, o una mejor causa, lo que sea. Debería ser un principio, como el porqué es como algo que no cambia, queda inmutable. Sí. Los cómo y los qué pueden cambiar constantemente y las circunstancias y qué sé yo. Pero si usted tiene una razón por la cual hace las cosas, eso permanece inmutable y no importa quién lo esté haciendo. También. Exacto. Por ejemplo, que esté plasmado de diferentes maneras y sobre todo en el producto, ¿no? Pero no solo en el producto, también por ejemplo, supongamos que tu porqué es quiero que la gente esté contenta y tú tratas mal a tus empleados. O sea, ya estás ahí, hay una contradicción. Tu por qué tienes que estar presente siempre. Por ejemplo, Volkswagen siempre ha sido el marketing de un carro para la gente. Entonces, Volkswagen quería sacar un carro de lujo y sacó un super carro. Casi no vendió. Porque la gente no entendía, porque la mayoría de los Volkswagen, más bien en los 70 era como esta idea hippie. ¿No? Era un carro popular. Y entonces es como, porque ¿quién se va a comprar ese carro? Eso no es un Volkswagen. Como que un choque con el porqué. Cuando Toyota y Honda sacaron sus carros más costosos, lo que hicieron fue que sacaron una marca aparte. Los carros de lujo Toyota son Lexus. Okay. Y los Honda no sé qué son. Bueno, sí. Pero entonces usted, bueno, y Simon Sinek, ustedes dos, recomendarían que uno aplique eso para toda su vida, para el trabajo y también para, qué sé yo, su vida personal, su familia y cosas así. El hablaba de Simon Sinek es sobre todo como si uno tiene una compañía. Pero yo creo que todo está hablada de la importancia del porqué. Sí, suena como algo que tiene alcance más general, ¿no? Exacto, me parece que impacta todo. Obviamente impacta si uno tiene un proyecto de estilo la membrana. Para otras cosas, pienso que se relaciona con otros temas que ya hemos hablado acá, ¿no? Me acuerdo el episodio que hablamos de los hábitos, del libro Atomic Habits, Hábitos Atómicos. Él habla de encontrar la motivación, ¿no? La razón. Bueno, varias cosas. Primero, que uno tiene que tener claro cuál es su objetivo, ¿no? Entonces, si uno quiere ser un cantante profesional, entonces tengo que ponerme el hábito de cantar 2 horas al día, qué sé yo. Entonces, eso es un porqué. ¿Por qué yo quiero cantar? Algo que pasa con los hábitos es que si usted sabe por qué quiere tener cierto hábito o tener cierta identidad, eso le va a dar una razón para repetir el comportamiento, para repetir el hábito.
entonces va a hacer ese hábito más atractivo. Ok, exacto. Porque, ¿se acuerdan? Esa cosa de que adoptar un hábito es medio difícil. Y si usted no se acuerda por qué es que está repitiendo cierta acción, o qué es lo que lo motiva a usted a querer ser, qué sé yo, una persona que lee más o que hace más ejercicio, entonces si usted no se acuerda de eso, entonces muy probablemente deje de repetir el comportamiento. Entonces sí es un método para hacer el hábito más atractivo. Bueno, y además tiene que ser algo que sea bien fuerte, ese por qué, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que da Simon Sinek, que está un poco relacionado con eso de los hábitos, es cuando estaba por inventarse el avión. Estaban, por un lado, el gobierno estadounidense le pagó $50,000 a un tipo, un ingeniero, que contrató a decenas de personas, y estaban tratando de hacer un avión. Por otro lado, están los hermanos Wright, que ellos ninguno fue a la universidad, ellos tenían este sueño de hacer un avión, y convencieron a todo su pueblito a que los ayudase. Ninguna de las personas involucradas fue a la universidad. La motivación de ellos era que querían volar. ¿Por qué será que querían volar? No tengo idea. Eso es curioso. No tengo idea, pero ese era su porqué. Y la motivación del que contrató el gobierno americano era que él sabía que él tenía potencial para ser un inventor de algo muy importante y quería hacerse famoso y ganar dinero. Ese porqué es mucho más débil que el de los hermanos Wright. Y es extrínseco. Es extrínseco, exacto. Entonces es mucho más difícil que todos los ingenieros que estaban ahí trabajando con este señor pusieran a hacer todas las cosas que tienen que hacer en sus hábitos para poder lograr hacer un avión. Que los hermanos Wright, que convencieron a punta de hablada a todo su pueblo, y todos se pusieron a hacer el avión y hacían pruebas y llevaban 5 repuestos porque sabían que se iban a estrellar 5 veces. ¿Y quién logró primero? Los hermanos Wright. Entonces, mientras más intrínseco sea nuestro porqué, más fácil va a ser. Y más fuerte. O sea, como algo más importante, ¿no? Más importante, más fácil va a ser que adoptemos algún hábito, que hagamos alguna actividad. Está este libro que se llama Los 7 hábitos de personas altamente efectivas o algo así. Lo leí hace un par de años, creo, o hace un año o algo así. Y ahorita que me di cuenta que Pachi estaba leyendo este libro de Simon Sinek, me acordé que el segundo hábito de todos estos hábitos es el hábito de liderazgo personal, le llama él. Y se refiere a comenzar con el fin en la mente, ¿no? Como con el final en la mente, ¿no? El capítulo comienza con un ejercicio de imaginación, ¿no? Lo que le dice a uno es, imagínese que usted está en un funeral y están todos sus amigos y sus conocidos, sus familiares. Y usted va al funeral, se da cuenta que es usted. El muerto. Ajá, quien acaba de morir es usted. Hoy dentro de 3 años. Y entonces usted murió hoy, digamos que usted hoy tiene 30, cuando cumpla 33. Hoy cumplió 30 años, cuando cumpla 33 ese día murió, ¿no? Entonces, es ese día, entonces usted está ahí y escucha los discursos que da la gente, sí. Hay un discurso por cada uno de sus, ¿cómo se dice? Como sus áreas en la vida, ¿no? Como una persona del trabajo, una persona de su familia, un amigo. Entonces es como pensar en qué le gustaría a usted escuchar en esos discursos. Pachi era de esta manera en el trabajo, los hijos de uno, o los papás de uno, los hermanos, digan, Josué era de esta manera en la familia. Un amigo, que diga, sí, Josué era de esta manera con los amigos, nos trataba bien, nos trataba mal, siempre cooperaba, siempre nos olvidaba, qué sé yo. Lo que está buscando es como que uno se meta en la vida de uno y como que uno piense cuáles son las motivaciones reales. O sea, es como dar un paso atrás y ver la vida como más en una unidad, tal vez. Porque uno tal vez está muy cerca de la vida, entonces vive solo el momento, y no, tal vez no ve la vida como una unidad completa. Pero si usted lo ve desde la muerte, ¿no? En el día de su propio funeral, uno puede ver cómo le gustaría que lo recordaran a uno en las diferentes áreas, por ejemplo. Ese es el ejercicio que él está haciendo, ¿no? Si uno hace el ejercicio en serio, es posible que uno pueda encontrar qué motivaciones tiene más fuertes uno en la vida, ¿no? Cómo quiere que lo recuerden a uno en el trabajo, cómo quiere que lo recuerden a uno en la comunidad, si colaboró con la política o algo así. O cómo quiere que lo recuerden a uno las amistades casuales, que son amistades por ser amistades. Cómo quiere uno que le recuerde ese tipo de gente, ¿no? Y cómo quiere que lo recuerde uno la familia. Entonces eso es como un buen ejercicio para buscar como por qué es muy verdaderos o por qué es muy, muy auténticos que pueda tener uno como persona, porque algunas cosas que uno cree que son porqués o razones para hacer cosas no son tan importantes como otras. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo, claro. Necesariamente si uno empieza por el porqué, ya sea para un proyecto empresarial o por la vida, es mucho más fácil entender
las razones detrás de la necesidad de hacer o no algo, ¿no? Y mantenerse motivado. O sea, yo creo que eso es lo más importante, saber y analizarse, porque la cosa es que la mayoría de la gente y la mayoría de las empresas no sabe por qué quiere algo. Yo quiero vivir el resto de mi vida en la playa. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Qué es lo que es? ¿Qué me llama la atención de eso? Es importante también para poder comunicar a los otros y obtener colaboración. Exacto. Si usted tiene una razón fuerte para hacer algo y necesita colaboradores, y la mejor manera de invitar a gente a que colabore con uno es que comprendan por qué es importante hacer algo, o por qué es importante lograr alguna cosa, como la cuestión de Martin Luther King, por ejemplo. Sí, exacto. Sí, y que tomen ese porqué como suyo. O sea, seguro nosotros conocemos a los hermanos Wright, pero toda esa gente que los ayudó también se unieron en el sueño de querer hacer un avión. Sí, ellos no lo hicieron solos. No, exacto. Y como todos comprendieron el sueño de ellos, entonces fue que colaboraron con ellos. Sí, se vuelve un porqué general. Es más fácil de que la gente se involucre con el porqué que con el cómo, claro, o con el qué. O sea, lo difícil es que el porqué está con nuestra parte del cerebro como más básica, ¿no? Como la parte más central del cerebro, que es muy difícil expresarlo con palabras muchas veces. Él da este ejemplo de cuando uno le pregunta a alguien por qué quiere a su esposo o a su esposa, a la gente le cuesta mucho decir. Y muchas veces uno dice como, siento que es correctas expresiones que son muy, que no sabemos cómo expresar. Entonces es difícil. Son instintivas. Son muy instintivas, exacto. Porque vienen de esa parte del cerebro. ¿Sistema límbico? Sí, creo que es sistema límbico. O algo así. Es algo así. Digamos, el Homo sapiens generó como esta manera de razonar y tal, pero previo a eso, el cerebro era completamente sin eso, ¿no? La parte racional. Ok. Eso dice. Al menos la idea, sí. Exacto, entonces ahí está el porqué de las cosas, como nuestro instinto, y entonces es difícil de saber cuál es, pero hay que como tratar de examinar los sentimientos que uno tiene sobre algo y forzarse para entender nuestros porqués, porque si nos quedamos solos como con el instinto y no lo ponemos en palabras, primero no podemos convencer a nadie más, y segundo, a veces podemos perder las razones que habíamos encontrado. Se pueden olvidar. Porque no las tenemos tan claras. Hay que clarificar cuáles son las emociones de uno y cuáles son como los impulsos emocionales que lo motivan a uno a hacer cosas. Exacto. Tenerlos bien claros para uno mismo y para persuadir a otros a colaborar con uno, ¿no? Exacto, así es. Sí, esa es la idea general de este libro. Entonces, cualquier cosa que hagan, piensen por qué la están haciendo. Por ejemplo, ¿por qué compartir este podcast? Exacto. El podcast, nosotros en serio estamos convencidos que aprender constantemente y que la educación es divertida. A mí me parece que es algo que nos motiva mucho a ambos, que aprender y tratar de incluir nuevos conocimientos en la vida. El mismo hecho de eso mejora la vida a uno. Esa es como nuestra convicción y creo que mucha gente se puede beneficiar de una mentalidad similar, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, recuerden suscribirse a La Membrana. Y compartir. Si ustedes creen que aprender es divertido. Muchas gracias por escuchar este podcast del día de hoy sobre el por qué. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, Josué.